algunas facciones locales y a los religiosos ancianos la responsabilidad de la seguridad en Sueida. Esta decisión proviene de nuestra profunda conciencia de la gravedad de la situación en nuestra unidad nacional y para evitar que el país de sus objetivos de recuperación dejados por el antiguo régimen. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 500 personas murieron en los últimos días por los enfrentamientos en Sueida, entre ellos al menos 80 combatientes drusos y más de 150 civiles, algunos ejecutados por fuerzas del Estado, según esta ONG. También se reportaron muertes entre miembros de tribus beduinas. En el centro de Sueida, un fotógrafo internacional contó al menos 15 cuerpos sin vidas en las calles. Muchos estaban allí avanzando en estado de descomposición, lo que indican que llevaban días allí tirados. Los enfrentamientos comenzaron el domingo entre drusos y beduinos locales. El martes el gobierno envió tropas para controlar la situación, pero fueron acusadas de cometer abusos. Grupos de derechos humanos y testigos denunciaron ejecuciones sumarias por parte de militares y aliados beduinos. La tensión se intensificó con la intervención de Israel, que bombardeó y rechazó la masacre contra los drusos. Igualmente consideró como una amenaza la presencia de las fuerzas sirias cerca de su frontera en los Altos del Golán, donde habita una importante población drusa israelí. Los drusos, considerados una corriente esotérica del Islam chií, también habitan en territorio de Israel. El gobierno de ese país acusa a Siria de permitir la violencia sectaria. Mientras tanto, el hospital de Sueida colapsa con decenas de cuerpos trasladados desde casas y calles. No hay electricidad ni acceso a internet y en los alrededores, tribus beduinas desmontan sus campamentos y huyen ante el temor de represalias tras esos enfrentamientos. Y como el conflicto en Medio Oriente es largo y también muy complejo, vamos a intentar analizarlo con nuestro primer invitado esta mañana. Se trata del colega periodista Sal Emergui, quien es autor del libro Descifrando a Israel. Está conectado con nosotros a esta hora desde Jerusalén, donde es la 1:38. Gracias por acompañarnos, estimado Sal. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se ha seguido durante esta semana la cobertura informativa respecto a los acontecimientos en Siria y posterior a ello la intervención de Israel que afirma defender a la población drusa cerca de su frontera? Bueno, pues te cuento la última hora de esta cobertura y es que, según diversas informaciones desde Siria, las fuerzas armadas, las fuerzas del presidente interino Ahmed Shara, van a volver a entrar, según parece, en la ciudad de Sueida, dado que hay de nuevo enfrentamiento. Recordemos que hace un día anunció este presidente que derrocó con su, la revuelta en diciembre al anterior presidente, al anterior régimen de Bashar Assad, tras décadas de dictadura. En ese momento, Shara es el presidente interino, aliado también con algunos países árabes y con Turquía. Pues la última información es que van a volver a hacer una entrada para, dicen, acabar con las tensiones y enfrentamientos internos en esta ciudad, en Sueida, en la provincia de la llamada zona montañosa de los drusos, a unos 80 kilómetros de la frontera israelí. Y también la última hora es que, según fuentes israelíes, Israel hubiera permitido en esta ocasión a Shara entrar para hacer orden y no como hasta ahora, cuando, como decíais muy bien antes, las dos condiciones israelíes o más bien alegaciones israelíes en su intervención militar en los últimos días atacando posiciones y fuerzas de Shara eran, por un lado, dicen, defender y evitar unas matanzas contra los drusos en Siria y, por otro, evitar la presencia armada de las fuerzas nuevas sirias del régimen islamista de Shara desde el sur de Damasco hasta la frontera. Ahora, entonces, ¿qué representaría ese cambio, entendiendo que Israel en días anteriores realizó ataques aéreos principalmente contra Damasco, algo que no habíamos visto a ese nivel, incluso mientras estaba el régimen de Bashar al-Assad? Se limitaba solamente el aeropuerto o zonas aledañas por el intercambio de armas que Hezbollah allí utilizaba para llegar hasta Líbano. Pero entonces, ¿cómo sería ese acuerdo para permitir que las fuerzas gubernamentales entren sin que la situación escale a tal nivel de estas masacres que hemos visto? Pues según las informaciones y las fuentes israelíes sería solo un plazo de 48 horas. Realmente Israel está en un dilema. Por un lado, cuando el presidente del régimen de Assad abandonó o tuvo que abandonar, huir rápidamente a Rusia tras la revuelta, poniendo colofón
a una guerra de muchos años, desde 2011, de hecho, una guerra civil para derrocar al régimen de Assad. Pues en ese momento Israel estaba contenta porque se acababa un régimen o un gobierno que era apoyado y apoyaba a Irán. Y de hecho, el debilitamiento del eje iraní y proiraní en la región, en las cadenas regionales de los ataques de Hamas, el 7 de octubre del 23, fue un factor clave en la caída de Assad, como me dijeron a mí hace unos días activistas también sirios. Pero por otro lado, hay desconfianza en Israel hacia el nuevo presidente por su pasado claramente vinculado a Al-Qaeda, pero claro, Israel está presionado por el presidente Donald Trump, y Donald Trump quiere, y ha dicho ya claramente, que Shara sea el legítimo, un presidente necesario para reconstruir Siria, y de hecho la aspiración americana ahora mismo es que haya un acuerdo, algún tipo de acuerdo o militar o más allá entre Siria e Israel, y en ese sentido, por tanto, Israel está, diríamos, en un dilema entre, por un lado, desconfiar o no en Shara, y por otro, también su compromiso, que dicen que es de muchos años, con los drusos. Recordemos que su intervención militar fue sobre todo por la petición del liderazgo druso en Israel. Sí, Sal, queremos aprovechar al máximo el tiempo porque también queremos tocar otros temas. Vimos cómo drusos desde Israel cruzaron la frontera hacia Siria, algo que no pasa comúnmente porque entendemos que los dos países son enemigos desde hace mucho tiempo. ¿Qué representó esto en la jornada informativa que vimos esta semana, esta noticia importante? Aproximadamente 1.000 drusos pudieron pasar hacia Siria para ver a sus familiares que incluso tenían muchísimo tiempo sin abrazar, sin acercarse a ellos. Y por otra parte, Sal, si podemos interpretar que las acciones de Israel en defensa de la población drusa y ante las amenazas que pudo ver cerca de su frontera representan la imposición de paz a través de la fuerza, si esto acercaría a Israel a lograr un acuerdo de normalización con Siria, como se ha venido escuchando durante las últimas semanas, o más bien agravaría la situación y alejaría esa posibilidad. En la primera pregunta, realmente hubo un caos terrible, un caos realmente, una negligencia también de la seguridad israelí en la frontera, porque no se esperaban la cantidad de drusos israelíes que llegaban a la frontera. Hablamos de miles y miles de drusos indignados porque veían, ellos decían y denunciaban matanzas de sus hermanos a cargo de fuerzas o beduinas o también yihadistas al otro lado de la frontera. Y de, como tú dices muy bien, 1 millar lograron entrar. Ahora mismo se puede decir que prácticamente todos han logrado o han sido devueltos al territorio israelí, pero Israel ahí sí que no pudo hacer nada o no quiso intervenir, digamos, para evitar con la fuerza que entraran en Siria. Y también hubo, como decías, secuencias familiares de décadas de separación y de repente se encontraron drusos de ambos lados de la frontera del Golán. Recordemos una zona que fue ocupada por Israel en la guerra del 73, perdón. Y, por supuesto, en tu segunda pregunta es la gran pregunta, ¿qué pasará a partir de ahora? En esos momentos Israel aún está interesada en un acuerdo de no beligerancia con Siria, básicamente por la petición de Estados Unidos, pero todo ello pasa en primer lugar también por la tregua en la franja de Gaza, por la presión que puede ejercer Estados Unidos, sobre todo por si se calma la situación en el sur de Siria con la cuestión de los drusos. Sal, estamos hablando de un conflicto distinto a lo que ya hemos visto en el Medio Oriente, con la escalada de tensiones entre Israel y los grupos terroristas que atacan al Estado hebreo. Ahora te pregunto particularmente por lo que pasa en la Franja de Gaza desde hace más de un año, más de 20 meses de guerra en el enclave palestino, todavía sin una solución, sin la liberación de los rehenes y tampoco sin, digamos, una calma, una tranquilidad para el pueblo palestino que ha sufrido también por los embates de la guerra. Hemos visto en las últimas informaciones el bombardeo que alcanzó la única iglesia católica en la Franja de Gaza en las últimas horas. Israel dice que es un error y también países de Europa y el Vaticano particularmente condenaron esta acción. ¿Podemos saber más detalles sobre lo que está alrededor de ese ataque que dejó al menos 3 muertos según lo que vemos? Sí, pues en primer lugar, Israel afirma que está investigando los acontecimientos, dice que lamenta, dice que fue un error. Según los indicios, la meta de un proyectil durante una operación militar en esa zona alcanzó una zona de la iglesia, la única realmente donde el párroco ahí se ha comentado de forma clara y justa que durante la guerra, la terrible y devastadora guerra, estuvo siempre en contacto
con el anterior Papa, el Papa Francisco, el argentino Francisco. En estos momentos se está, en el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, incluso hizo un comunicado oficial tras hablar por teléfono con el presidente Trump, en el que expresó, dijo, su pesar profundo, y dice que lo están investigando y que fue un error, evidentemente un error que causó, en este caso, la muerte de 3 personas en una zona que, como tú decías, ya van casi, no casi, exactamente 651 días de guerras, entre ellos 2 intervalos de pausa, de tregua, en donde se intercambiaron presos palestinos por los rehenes, por los secuestrados israelíes, y ahora mismo te puedo decir que aún hay conversaciones en Doha. Hay optimismo de que en las próximas semanas, como máximo, se puede llegar a un acuerdo de al menos 60 días para un alto el fuego tan deseado por todas las partes. Muy importante, Sal, sobre todo por lo que sufren los palestinos que están allí en Gaza y estos ataques que se ven. Igualmente los enfrentamientos entre un grupo terrorista como Hamas y las fuerzas israelíes. Por último, Sal, eres autor del libro Descifrando Israel, que da cuenta también de tus más de 25 años de experiencia como periodista y corresponsal en diferentes conflictos en esa región tan marcada por las diferencias, sobre todo religiosas. ¿Cómo descifrar la realidad de una región y de un país como Israel, que, como lo has expresado, es desconocido a pesar de lo que se dice en la prensa internacional? Sí, pues yo siempre digo que se habla mucho sobre los israelíes, pero se habla poco con los israelíes. Y mi libro fue realmente, intenté hacer una radiografía interna, la intrahistoria de Israel, desde todo tipo de facetas. Podría escribir 12 libros, al final son 12 capítulos que van desde una historia, un capítulo creo que hoy apasionante sobre el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí. Por cierto, allí cuento toda la campaña de Israel a nivel secreta contra el plan nuclear iraní, ahora tan de moda, y todas las operaciones del Mossad, del ejército, las ciudades más importantes como Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, los asentamientos que son también producto de discordias internas y externas, el secreto del high-tech israelí, es decir, el Startup Nation, las nuevas tecnologías, las luces sobre todo un país de contrastes, y todo ello añadido un apéndice de última hora, que es un apéndice explicando cómo el 7 de octubre, sin precedentes, y también la guerra posterior, sin precedentes, han cambiado no solo Israel, sino también la Franja de Gaza, por supuesto, y también toda la región. He intentado, porque el título pone descifrando, es decir, que no lo consigo aún, pero es muy difícil realmente lograr saber y conocer, diríamos, de forma absoluta, un país que solo tiene 10 millones de habitantes, pero que concentra la atención de millones y millones en todo el mundo, siempre en la actualidad, con muchos contrastes, sobre todo formado por muchos sectores, y en cada sector muchos subsectores, desde jaredíes, árabes, israelíes, sionistas religiosos, laicos, liberales, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos saber más sobre tu trabajo y dónde encontrar el libro para finalizar? Bueno, el libro, como tú sabes, yo soy español, soy de Barcelona. El libro ha sido editado en Barcelona, en España, la editorial Confluencias, Andalucía, y también con la ayuda de Nagrela, y es un libro que se puede conseguir fuera de España, por supuesto, por Amazon, Amazon.es, el libro Descifrando Israel, de mi autor Salem El, que soy yo, y también, por ejemplo, en la web de Nagrela y otras plataformas. Espero ir pronto a vuestro continente también a presentarlo y sobre todo a hablar sobre ello. Y mi trabajo básicamente es, pues, escribo, por supuesto, en el diario español El Mundo, y trabajo en una emisora catalana que se llama RAC1 en Cataluña, y también colaboro con varias televisiones, por ejemplo en Televisa, etcétera, etcétera, pero básicamente también estoy en las redes sociales. Así que, y por cierto, cuando queráis algún tipo de colaboración o de ayuda, lo que sea, aquí estoy, y más allá de eso, el trabajo, aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, Sal, por tu tiempo y por atendernos esta mañana aquí en Primera Página para saber las últimas noticias del Medio Oriente. Con nosotros, Sal Emergui, periodista, corresponsal de guerra en Jerusalén y autor del libro Descifrando a Israel, con nosotros a esta hora en Primera Página. Son las 6:50 en Caracas, vamos a la pausa y al regreso las entrevistas de actualidad nacional para este viernes.